Correcto. Hoy estamos a 14 de noviembre de 2023, iniciando el trimestre 23 otoño o 23O en la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Oficialmente el curso, bueno, la UEA, la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje a la que corresponde este curso, es temas selectos de biología experimental 2. Temas selectos de biología experimental 2. Optativa, por lo tanto, de la licenciatura en biología experimental. Se llama así porque, en particular, a partir de la modificación de planes y programas de estudio que entraron en vigor en 2013, en enero de 2013, entraron en vigor los planes y programas vigentes hoy en día en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad de Iztapalapa. Hubo varias modificaciones al plan de estudios de biología experimental. Dentro de eso, lo principal fue una reducción en el número de créditos para obtener el título. Eran un montón, se recortó un montón y ahora son 400 y tantos créditos, algo así, ¿no? Más o menos, para obtener el título de licenciatura en biología experimental. Y otra de las modificaciones que hubo fue que se consideró un porcentaje de UEAs, unidades de enseñanza y aprendizaje optativas, un porcentaje de las que ustedes pueden escoger. Ya en el plan de estudios anterior, en los planes vigentes previamente en la división, existían también optativas. De hecho, casi desde que se fundó la UAM, van a ser 50 años. De hecho, oficialmente el mes próximo se cumplen 50 años de que fue creada por decreto presidencial y aprobación de la ley correspondiente por el Congreso de la Unión, todo ese rollo. En diciembre de 1973 se aprobó la ley orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana por el Congreso, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. La ley que rige cómo es la universidad, la define y rige su funcionamiento básico. De acuerdo a esa ley, la fecha oficial de inicio de operaciones de la universidad fue el 1 de enero de 1974. Entonces, el próximo mes se cumplen 50 años de la publicación de la ley orgánica y el 1 de enero del año próximo se cumplen 50 años de existencia oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Comenzó a existir, pero no comenzó a operar. O sea, no empezaban el 1 de enero las clases, no. Había que construir al menos gallineros, aulas de esas de lámina, para empezar a realizar una de las 3 funciones sustantivas de la universidad, que es la impartición de planes y programas de estudio para el otorgamiento de títulos de licenciatura y de grados de estudio posteriores, o posgrados, lo cual se pudo empezar a hacer a partir de septiembre de 1974. Adelante. Entonces, la primera unidad con la que empezó a operar la UAM en 1974 fue la Unidad de Iztapalapa, efectivamente, la primera de 3 construidas en 1974 y que empezaron a operar planes y programas de estudio, de licenciatura y de posgrado en 1974. Entonces, hasta septiembre del año que entra, la Unidad de Iztapalapa cumplirá 50 años de estar funcionando en sus 3 funciones sustantivas de acuerdo a la ley orgánica. La impartición de planes y programas de estudio para otorgar títulos y grados
universitarios, la investigación científica, humanística, etc. y la difusión y preservación de la cultura. Son las 3 actividades que realiza esta universidad. Por ley, estamos obligados por ley del Congreso de la Unión a hacerlo. No es por gusto solamente, es por obligación legal. Bueno, desde entonces se ofreció en el caso de la Universidad de Jalapa la licenciatura en Biología, la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial y la licenciatura en Ingeniería en Alimentos. Nada más, esas 3. No existían entonces la licenciatura en Biología Experimental, en Hidrobiología, ni en Producción Animal, por ejemplo. Solamente la licenciatura en Biología. Pero había algunos cursos optativos que junto con algunas otras unidades de aprendizaje le permitían a quien estudiaba obtener el título de licenciado en Biología, licenciatura en Biología, con una cierta especialización, se llamaban áreas de concentración. Y ahí sí existía el área de concentración en Biología Experimental. Era un área de concentración, es lo que dice mi certificado. Licenciatura en Biología, área de concentración en Biología Experimental. Legalmente soy biólogo, no biólogo experimental, por título de licenciatura. Ya después hice la maestría en Biología Experimental. Y entonces sí, ya puedo decir que soy biólogo experimental. Pero por maestría, por posgrado. Bueno. Dentro de ese plan de estudios de licenciatura había, al final, en el último año, había algunas, decían que eran algunas huellas optativas. Eran muy pocas, eran creo que 6 a lo sumo, de las cuales nada más daban 3. Y como había que llevar una en cada uno de los últimos 3 trimestres, pues se le llevé 3 optativas obligatorias prácticamente, porque una que yo hubiera querido tomar nunca se abrió, que fue una de tipo de filosofía de la ciencia, algo por el estilo. Entonces no estudié en aquellos años filosofía de la ciencia. Llevé, recuerdo, como optativas neurociencias o neurobiología se llamaba, algo así. Entonces fueron 3 optativas obligatorias. Posteriormente, en el 85 se modificaron los planes de estudio, se creó la licenciatura en Biología Experimental, o sea, lo que era un área de concentración se elevó a rango de licenciatura. Desde entonces existe la licenciatura en Biología Experimental, se incrementó el número de créditos y se abrieron más optativas a lo largo del último año. De hecho, fue cuando se crearon poco después los temas selectos, como 3 optativas en los últimos 3 trimestres, porque se abrieron a 3 líneas terminales en el último año, las cuales nunca operaron. Hubo problemas para hacerlas operar, pero se consideró esto de temas selectos para dar un cobijo, una especie de paraguas o sombrilla con la cual cubrir cursos optativos que no estaban en el plan de estudios de manera formal. Por ejemplo, si alguien necesitaba llevar un curso de ingeniería de proteínas, no existía una huella de ingeniería de proteínas, pero se podía, si había un profesor que diera el curso, se podía registrar bajo temas selectos un curso de ingeniería de proteínas, por cierto. Entonces había alguien que podía estudiar eso que necesitaba para su proyecto terminal, lo cual no existía en 1985 tampoco, por cierto. Mucho menos antes, cuando yo estudié, no existía eso llamado el proyecto terminal o proyecto de investigación. No existía. Eso se creó a partir de 1991, si no mal recuerdo, o algo así. No me acuerdo cuándo lo hicimos. Y es más, eso lo inventamos 3 profesores. Enrique Mendieta, Carlos Kerber y su servidor. Entonces, no lo llevé porque yo lo inventé. No podía terminar la licenciatura y al año siguiente tuve la oportunidad de concursar para ser profesor y gané el concurso y aquí me aguanto. Por eso estoy aquí, por haber ganado el concurso para ser profesor en La Habana, en el 84. Y sí que el año que entra cumplo 40 años de trabajar aquí. Bien. Entonces, el hecho es que bajo ese tema selecto se pudo dar cobijo a cursos que no están aprobados formalmente como huellas
con nombre propio en el plan de estudios desde el 85, luego desde el 90 y tantos, y en la modificación de 2013 se conservó esto. Es decir, si ustedes revisan su plan de estudios y las huellas disponibles, optativas incluso en el plan de estudios en biología experimental, no existe o no está con ese nombre ninguna huella llamada Introducción a la astrobiología. No está. Es más, nunca antes de ese año, de 2013, cuando entró en vigor el plan de estudios actual, se había impartido ningún curso con esa palabra. Les confieso que cuando yo me inscribí al concurso de ingreso a la UAM para estudiar la licenciatura, pues eso no existía. Tenía yo 17 años, en 1970 no, ya tenía yo 18, en el 79. En el 79 tenía yo 18 años. Inicialmente, mi intención de inscribirme para presentarme al concurso a través del examen para la UAM, yo sí pensaba entrar al Instituto de Biología Experimental, fue para lo que me inscribí, pero para adscribirme o orientarme al área de concentración de ecología. Yo quería ser ecólogo en aquellos años. Estaba la crisis ambiental, bueno, tenía pocos años de haberse reconocido la crisis por la contaminación ambiental en el mundo. Eso fue a finales de los 60. Y leyendo revistas y libros fue que me llamó la atención. Ya salían algunas noticias en la televisión, documentales, y dije, es un problema grave y me gustaría participar en eso. ¿Quiénes atienden eso? Pues deben ser los ecólogos. Yo estudié ecología, ¿dónde? ¿En la UNAM? No, gracias. Todavía tenía unas experiencias medio gachas en la UNAM. Entonces, y tenía pocos años, tenía 4 años de haberse quedado, iba para 5 años de haberse quedado en la UAM. Ya estaba uno de mis hermanos estudiando aquí biología y dije, me voy a la UAM. Presenté el examen, no estudié para él y entré. Llevé muy buena preparatoria, en realidad eso fue lo que sirvió mucho. Y quería yo orientarme a ecología. Ya estando adentro vi que era ecología vegetal y yo los vegetales solamente en ensalada. Entonces fue cuando me enteré que existía. Ya sabía que también estaba el área de biología experimental y dije, me voy a biología experimental. Me gustó lo versátil, lo rico en cuanto a lo que se estudiaba entonces. Me gustó mucho. Y después les digo, pues hice la maestría en biología experimental. Me orienté hacia la biofísico-química molecular. De hecho, fue en lo que hice mi doctorado en CBI, en el departamento de química. Ahí fue donde hice mi doctorado en biofísico-química molecular. Y estaba yo estudiando esto. Estudié formalmente la biofísico-química de la transformación de energía en sistemas biológicos. La biofísico-química de la transformación de energía. Eso fue lo que empecé a hacer desde mi servicio social. Luego en la tesis de maestría y luego en la tesis doctoral. Bien. Entonces, ¿qué carambas hago yo aquí en un curso de astrobiología? No sé, pasaba yo por aquí enfrente y dije, me voy a meter. No. Ya de años atrás tenía yo ciertos intereses. Creo que se nota. Y también por acá, ¿no? Bien.
Crecí durante el inicio de la carrera espacial, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, entre la NASA y la Unión Soviética. No había formalmente una agencia espacial soviética, era parte de las Fuerzas Armadas soviéticas las que estaban impulsando el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales para arrojarse bombas atómicas entre los norteamericanos y los soviéticos. Dentro de eso, parte de la historia se desarrolla el hecho de que, por iniciativa de las Naciones Unidas, aparentemente, convocan a la Unión Soviética, a los Estados Unidos, dentro de el ámbito de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas, que es tratar de evitar los conflictos, tratarlo, no siempre se logra, casi nunca se logra, o al menos hacen el intento. Invitó a las dos grandes potencias nucleares de aquel tiempo que estaban desarrollando misiles balísticos para bombardearse, a que pensaran en usar esos misiles balísticos para fines pacíficos. En lugar de arrojar bombas, quizá cumplir el pronóstico o la propuesta de un astrofísico, Arthur C. Clarke. ¿Le suena el nombre? Escritor, ¿no? Era astrofísico y además, terminó dedicándose a la escritura de ciencia y ficción. Autor del guión y la novela de 2001, Odisea en el espacio, a partir de un cuentito que escribió cuando era joven. Se llamó El Centinela. Búsquenlo. La Sentinel. Se llamó el cuento corto. A partir del cuento corto desarrolló la historia de 2001 en el espacio. Bueno, Arthur C. Clarke fue quien concibió la idea de satélites artificiales. O sea, objetos que orbiten a la Tierra hechos por las personas. Entonces, en la década del 50, las Naciones Unidas, a mediados de la década del 50, proponen a la Unión Soviética y a los Estados Unidos que desarrollen satélites artificiales con fines científicos. Eso en el ámbito de otra propuesta de las Naciones Unidas para estudiar la Tierra. ¿Qué objeto tiene que tener un científico, un satélite científico orbitando la Tierra? Pues que podría estar estudiando la Tierra, tener instrumentos con los cuales tratar de conocer más cómo es la Tierra, su atmósfera o quizá más allá de la atmósfera, que para eso serviría un satélite científico orbitando la Tierra. Y para eso se postuló el desarrollo del Año Geofísico Internacional a partir de 1957 y para terminar en 1958. Fue por eso que finalmente en 1957, el 4 de octubre para ser exactos, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial que orbitó la Tierra, el Sputnik 1. Era un satélite científico, sí, porque permitió estudiar la ionosfera. Al emitir una señal de radio, la cual podía ser captada en la Tierra, la captaban los radioaficionados, y estudiando cómo se modificaba la señal, se podían hacer inferencias de cómo estaba lo que ya se suponía que había alrededor de la Tierra, que era esa capa de partículas cargadas eléctricamente, iones, alrededor de la Tierra, una ionosfera cubriendo la Tierra por encima de la atmósfera gaseosa. Entonces, ese fue el objetivo del Sputnik realmente, el Sputnik 1. Los Estados Unidos pensaban que le iban a ganar esta carrera espacial inicial a la Unión Soviética. Estaban desarrollando su propio satélite científico, una cosita de este tamaño, mientras que el Sputnik fue una cosa de este tamaño, lo que demostró que eran más potentes los misiles balísticos intercontinentales soviéticos que los norteamericanos. Y ahí les pateaban el trasero los soviéticos a los norteamericanos. No existía la NASA en 1957. Entonces, el 4 de octubre se lanza a la Unión Soviética el Sputnik 1. Los gringos dicen, nos ganaron. No importa, tenemos ya nuestro Vanguard, se llamaba Vanguard o Explorer. Son uno de esos dos. Googleenlo luego.
Lo pusieron llega a diciembre, creo que el 1 de diciembre de 1957, lo ponen arriba de un misil balístico hecho por la Navy, la US Navy. Y además lo van a presumir, lo vamos a transmitir por televisión en vivo, al menos a los Estados Unidos, porque no existían las transmisiones de televisión más allá. ¿Por qué? Porque no había satélites de telecomunicaciones. Apenas se había lanzado un satélite, el Sputnik 1, y no era un satélite de telecomunicación. Entonces, por transmisión local, pero en televisión de los Estados Unidos, está el cohete de la Navy en la península de Florida, en el Cabo Cañaveral, que era una base de lanzamiento de pruebas de misiles inicialmente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y cuentan 5, 4, 3, 2, 1, Kaputnik. Estalló el cohete. El satélite se cayó. Ya después lo recogieron, le enderezaron las antenas y al año siguiente lo lanzaron. Por cierto, sigue en órbita solar. ¿Qué innovaron en ese satélite? Por ejemplo, importante, fue el primer satélite que usó celdas fotovoltaicas. Las primeras celdas fotovoltaicas de uso práctico las tuvo ese satélite en 1958, finalmente. Ya en enero, con un cohete desarrollado para el ejército por un ingeniero alemán, Werner von Braun, finalmente no fue un norteamericano, fue un alemán el que lanzó el primer satélite norteamericano. El satélite sí fue hecho por el profesor James Van Allen. ¿Le suena? No confundir con Eddie Van Halen. Los años de Van. Bueno, precisamente el satélite diseñado por el profesor James Van Allen de la Universidad de Indiana tenía un detector, tipo un detector Geiger, que permitía identificar la presencia de partículas que emitían radiación de alta energía. Entonces, lanzan en enero el cohete, suelta el satélite, empieza a orbitar, se activan los instrumentos y empieza a detectar partículas de alta energía más allá de la ionosfera, de hecho. Forma parte de la ionosfera, lo que entonces se llamaban los cinturones de radiación de partículas radiactivas. ¿Quién hizo el instrumento? El profesor Van Allen. Fue cuando se descubrió, y por eso lleva el nombre, el cinturón de radiación. De hecho, son varios cinturones o franjas donde hay una gran concentración de partículas radioactivas. El cinturón de radiación de Van Allen. Este fue el primer satélite norteamericano lanzado por el ejército de los Estados Unidos. No existía la NASA. Es importante mencionar la NASA en nuestro curso que se llama Introducción a la Astrobiología sobre temas eléctricos experimentales, porque al revisar el gobierno de los Estados Unidos, el presidente en ese momento era el ex general Dwight David Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Era entonces presidente de los Estados Unidos en su último periodo. Su papel en la Segunda Guerra Mundial fue realmente el de administrar, el llevar a cabo llevar a que las Fuerzas Armadas norteamericanas y británicas principalmente, porque Francia no existía, estaba ocupada por el ejército alemán del gobierno nazi. Aún así había fuerzas franceses que habían huido de Francia y formaban un ejército libre, vamos a decir, de la Francia libre. Todas esas fuerzas internacionales para retomar la Europa capturada por el gobierno nazi alemán, cada quien quería hacerlo por su cuenta. ¿Sí? El mariscal Montgomery, el principal comandante británico, que se sentía que las podía todas, que quería ser el que ir al frente. Era como una especie de Dream Team militar. Entonces alguien tenía que ponerlos en cintura, alguien tenía que organizarlos coordinadamente para poder derrotar a las Fuerzas Armadas alemanas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, puso un administrador al frente. Bueno, le propuso a Churchill poner un administrador al frente de las fuerzas aliadas, el general Eisenhower, el cual tenía muy poca experiencia en combate. Participó en la Primera Guerra Mundial, pero tenía muy poca experiencia en combate. Pero era muy buen administrador. Y sobre todo sabía decirle a los generales: aquí el que manda soy yo. Entonces sabía organizar a la gente. Se preguntó por qué les habían ganado a los soviéticos al lanzar el primer satélite científico. Y se dio cuenta que los Estados Unidos estaban desarrollando cohetes propios y con ingenieros alemanes. Pero era un desmadre. Cada una de las ramas militares de los Estados Unidos ya existía la Fuerza Aérea, estaba el Ejército, estaba la Fuerza Aérea. Curiosamente, el cohete lo lanzó el Ejército, no la Fuerza Aérea. Aunque también estaban desarrollando sus propios cohetes, la Fuerza Aérea, la Navy y el Ejército, y de los tres no se hacía uno. O sea, cada quien jalaba para su lado. No había organización. Entonces Eisenhower, consciente de eso, revisa, se da cuenta que esa es la falla que tienen realmente y decide poner a todos en cintura. Y crea un organismo civil, no militar, dependiente directamente de él, de la Casa Blanca, de la presidencia, la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio, la NASA, por sus siglas en inglés, a partir de un organismo del gobierno que ya existía desde la Primera Guerra Mundial, desde antes, de hecho, de la Primera Guerra Mundial, creado por el entonces presidente Woodrow Wilson. Woodrow Wilson fue quien le compró a los hermanos Wright el primer avión para uso militar de los Estados Unidos. Cuando los hermanos Wright hicieron la prueba, la demostración de su avión al ejército norteamericano, subieron a un general al avión, era Wilbur, creo que estaba piloteando el avión, despegan y se estrellaron. El general murió. Entonces, aún así les compraron el avión, pero dijeron: bueno, tenemos que revisarlos, tenemos que vigilarlos, que no se vuelvan a matar a cada rato, ¿no? Entonces, Woodrow Wilson creó una oficina asesora del gobierno, de la Casa Blanca directamente, para el desarrollo de la aviación en los Estados Unidos. Se llamó el Consejo Asesor Aeronáutico Nacional, con sus siglas en inglés. Suenan feo en español, por eso no lo digo. El National Advisory Committee on Aeronautics. Suena feo en español. Sí, the National Advisory Committee on Aeronautics. Bueno, desde la década del 10 del siglo pasado, creo que fue en 1913 más o menos cuando la crearon, no recuerdo exactamente el año, Google. ¿Sí? Y esa funcionó también, que fue el brazo asesor tecnológico del gobierno de Estados Unidos desde entonces hasta 1958, con lo cual desarrollaron toda su industria aeronáutica, civil y militar. Bueno, es evidente que el arma aérea de los Estados Unidos, el ejército del aire de los Estados Unidos, fue fundamental para los británicos, para los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Más allá de los logros militares, logros científicos de esta oficina: el primer avión supersónico, el X-Bell-1, un avión formalmente de la NACA. El primer avión que en 1947, en octubre también, pero en 1947, rompió la barrera del sonido, piloteado por el capitán, ¿era capitán? Creo que sí, Chuck Yeager, Charles Yeager. Entonces, el primer avión que rompió la barrera del sonido, que voló más allá de 1234 kilómetros por hora, creo que es, fue un avión norteamericano. No fue inglés, no fue alemán, no fue francés, no fue soviético. Lo desarrolló la NACA. Entonces, ¿era bueno? Sí, era bueno.
De hecho, desarrollaron varios laboratorios industriales, desarrollaron mucha de la aeronáutica del siglo XX con laboratorios científicos. Pues, con base en esto desarrollan su industria aeronáutica de los Estados Unidos. Ya existía para 1957 cuando la ONU convocó a Estados Unidos y a la Unión Soviética a lanzar satélites, pero no era su negocio, era el aire nada más. National Advisory Committee on Aeronautics, no el espacio. Eso lo estaban haciendo las Fuerzas Armadas y no funcionó. ¿Qué fue lo que hizo Eisenhower? Tomó un borrador y le cambió la C por S. Bueno, de hecho le cambió totalmente la estructura. Ya tenían los laboratorios. Por ejemplo, uno de esos era el Laboratorio de Investigación de Propulsión a Chorro, el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, que está cerca de Los Ángeles, en Pasadena, California, que está asociado al Instituto Tecnológico de California. O sea, esos laboratorios estaban asociados a instituciones educativas superiores de los Estados Unidos, a universidades norteamericanas. Entonces tenían científicos profesionales trabajando en eso. Lo que hizo Eisenhower fue cambiar el comité asesor a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, National Aeronautics and Space Administration, es lo que significa NASA. O sea, le pegó al aire el espacio, porque como decía por ahí el director fundador de la Agencia Espacial Mexicana, para él el espacio tienes que pasar por la atmósfera, tienes que pasar por el aire. De hecho, la NASA sigue haciendo investigación aeronáutica. Ahorita ya desarrollaron el primer avión supersónico que no hace ruido al romper, o no hace el famoso bang al romper la barrera de sonido. De hecho, eso fue lo que provocó que se dejaran de producir aviones supersónicos para uso civil. Por eso es que ya no vuela el Concorde. De hecho, por esto no fue negocio, porque en las ciudades empezaron a quejar que se rompían las ventanas cuando llegaba el avión, o cuando despegaba el avión se rompían las ventanas de los edificios, por el bang al romper la barrera de sonido. Finalmente, en estos últimos 10 años, han logrado desarrollar un avión supersónico que tiene un bang muy leve al romper la barrera de sonido. Siguen trabajando en investigación aeronáutica. Han hecho incluso el primer avión práctico impulsado por celdas fotovoltaicas. Entonces, es una organización científica que también trabaja para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, también hacen tecnología. Pero bueno, esta es creada en julio por decreto del presidente de los Estados Unidos. Se publica y se aprueba por el Congreso de Estados Unidos el acta de la NASA, el acta creadora de la NASA, en julio de 1958. Y esa fecha es importante porque en el ámbito de nuestra temática no son los vuelos espaciales estrictamente, no es el desarrollo de tecnología espacial estrictamente, sino la astrobiología. ¿Qué sería la astrobiología? Antes quiero hacerles una pregunta. Decíamos que este es un curso optativo, ¿sí?, que se creó de hecho a solicitud de alumnos, no fue idea mía. No se me ocurrió un día, voy a dar un curso de astrobiología. No. Desde niño me ha llamado la atención el espacio. Yo crecí cuando esto empezaba. Quizá por eso decidí estudiar ecología. O no, alguna carrera científica, realmente sí influyó mucho. Pero les digo, fue la crisis ambiental, la crisis de la contaminación global, la que me llevó a estudiar biología. Un tiempo pensé, bueno, ¿qué estudio? Arquitectura, arqueología, historia o biología. Astronomía, no, tengo que entrar a la UNAM, no.
Y me seguía interesando esto. Entonces vi lo que pasaban por la televisión, los lanzamientos de las misiones norteamericanas, vi caminar a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin en julio de 1969. No pude ver a Pete Conrad no pude ver la misión del Apolo 12. De hecho, nadie la pudo ver, porque cuando sacaron la cámara y la movieron, apuntaron al sol y se quemó. Entonces, todos queríamos ver las primeras transmisiones a color desde la luna y no pudimos, porque se fundió la cámara, el sensor de la cámara. ¡Fum! En fin. Pero nos enteramos de lo que hacía la NASA en aquellos años. En 1958, cuando se creó la NASA, tenía poco de haber recibido el Premio Nobel en Medicina y Fisiología el profesor Joshua Lederberg. Microbiólogo. La microbiología es uno de los campos de la bioexperimental. Es una de las posibles líneas de salida, quizá de trabajo. Ustedes están estudiando en el Instituto Bioexperimental. Podrían ser microbiólogos, por ejemplo. Podrían ser farmacólogos. Podrían hacer su posgrado en cualquiera de estas áreas. Y este es un curso optativo que ni siquiera existe con nombre propio, sino bajo la sombrilla del paraguas de los temas selectos. Los temas selectos se crearon, les mencioné yo, para poder cubrir cursos que se requerirían, por ejemplo, para el proyecto terminal. ¿Ya están haciendo su proyecto terminal? ¿No? Algunos sí. A ver, levanten la manita los que sí ya están haciendo su proyecto terminal. 4. Los demás todavía no saben qué onda. Eso puede ser bueno. ¿Ya llevaron algún tema selecto? ¿Ya llevaron el tema selecto 1? ¿Y están llevando el tema selecto 2? Interesante. ¿Por qué no están seriados, afortunadamente? ¿En qué estás haciendo tu proyecto terminal? En biología de sistemas. Biología de sistemas. O sistemas de biología. No es lo mismo. No sé, porque en inglés es Systems Biology, pero no hay traducción buena en español. Sí, no. Mejor System Biology. Systems Biology. System Biology. ¿En qué lo estás haciendo? No entiendo. No, ¿quién era? Acá me equivoqué de Parasitología. parasitología. Ajá. Neurociencias. En plantas. ¿En plantas? En planta, no de planta. Sí, ahí la preposición es importante. ¿Ya llevaron algún tema selecto? No, todavía no. ¿Creen que necesitan llevar algún tema selecto? Por ejemplo, no hay UEAs de Systems Biology. Yo llevé un curso en la licenciatura. ¿Eso? En la antigua licenciatura, en la primera licenciatura en biología, que no era ni biología experimental, en el área de concentración de biología experimental llevábamos un curso de teoría de sistemas, orientado a teoría de sistemas aplicados a sistemas biológicos. Entonces, yo sí estudié sistemas, Systems Biology. Sí lo estudié en la licenciatura. Curiosamente que 40 años después no lo hay. Cosas de la UAM. Bien. Entonces, necesitas llevar un curso de teoría de sistemas, por ejemplo. ¿Ya leíste a Bertalanffy? No, tengo que llevar un curso de métodos numéricos. Ajá, en CBI. Ajá. Y uno de programación. Ajá. Eso tendrías que meter como optativa, puede ser interdivisional. Sí. O quizá necesitar que te hagan una de estas. Sí. Pero... Ahora ya estás quemando algunos créditos. Sí, pero es que no se podía, ya este es el PI, Ajá. pero no puedo. No lo puedes. se abrió. Tendrías que abrirlo con anticipación, hablar con la coordinadora con tiempo. Ok, háblalo con tiempo, con Alma. Sí. Ya, ahora sí, ya, porque para la semana 5 ya se arman los trimestres, los cursos del siguiente trimestre. Entonces tienes que hacerlo ya, aunque apenas estamos en la semana 1, tienes que hacerlo ya. ¿Y entonces por qué estás aquí? Estás como yo, no tienes nada que hacer. No, por el título me llamó la atención. Ajá. ¿Cómo se enteraron? Que se iba a abrir. Viendo el horario, la Bien. lista. Se publica una lista de cuáles son los temas selectos que se van a abrir. Entonces, yo quiero quiero el otro, quiero aquel.
¿por qué? Alguien que quiera comentar por qué, más allá de lo que te pregunté a ti directamente, me llamó la atención que necesitas que te abran un curso específico y estás tomando ahorita algunos créditos que ya no vas a poder usar después. Pero qué bueno, tomar decisiones propias. ¿Sí? ¿Alguien que quisiera comentar por qué está aquí? Bueno, yo soy muy fanática de la astronomía. Ajá. Desde hace muchos años. Estoy en el club de astronomía de aquí de la UAM. Ah, en Astrowami. En Astrowami. Y desde un principio siempre como que mi finalidad era estudiar biología para hacer la especialidad en astrobiología, porque dije, sí, quiero eso. Bueno, por razones del destino, me llamó mucho la atención el plan de estudios de biología experimental. Y ya luego me di cuenta que pues no tiene tantas materias relacionadas Con el espacio. con el espacio. Pero física está peor. Sí. Entonces, el año pasado vi que abrió este curso y no me pude meter porque no coincidía con mis materias. Entonces esperé a que se volviera a abrir el curso y cuando lo vi en la lista... Ahora es dije, cuándo. Ni siquiera habían sacado la lista, pero dije, estoy segura que va a salir este curso. Ajá. Y ya lo inscribí y dije, sí. Sí, vi que desde el año pasado no sabría. Y como les digo, este curso existe aquí a solicitud de compañeros, de ustedes en particular, de compañeras. ¿Sí? Fue por dos experiencias en particular. Uno, una chica ya hace algunos años. La primera vez que se abrió que se impartió este curso fue en, si no me equivoco, fue en 2016, creo que sí, o antes, no recuerdo exactamente el año, pero ya fue hace algunos años. Antes de eso, una compañera de ustedes que platicando fuera de clase por los cursos que daba yo antes, de temas de biofísica, físico-química experimental, que ya no existen, donde luego comento algo sobre estos temas, porque me gustan, me interesan y he seguido leyendo y estudiando. Me comentó esta chica que a ella le interesaba irse hacia astrobiología, al menos para explorar. Ya estaba vigente el plan de estudios actual con el tipo de optativas desde 2013. Y me dijo que le interesaba estudiar algo de astrobiología. Pues sí, pero aquí no hay. Lo que puedes hacer es pedir la movilidad, irte a la Facultad de Ciencias, a los cursos que da el doctor Navarro. Bueno, daba, falleció durante la pandemia, desafortunadamente el doctor Navarro. Biólogo, él era biólogo, no era físico, no era astrónomo, era biólogo. Sí, egresado de la UNAM, más o menos de mi generación, un poco mayor. Y pues fue lo que hizo. Entonces exploró cómo era el mecanismo para tomar cursos de movilidad, hizo sus trámites, se fue, tomó creo que 2 cursos en 2 semestres, porque ya ven que ya los planes son semestrales. Muy contenta, muy padre, regresó y ese fue el problema. Al regresar y hacer el trámite para convalidar los créditos que había tomado en la UNAM para su plan de estudios en la UAM, fue una bronca, tardó como un año. Me lo comentó. Muy padre la parte académica, horrible la parte administrativa. Ya pasó. Más o menos como al año o un par de años después, un par de compañeras de ustedes me comentaban lo mismo que su otra compañera, que les interesaba explorar la astrobiología. Les comenté, bueno, pues pueden hacerlo de movilidad, pero ya me informaron que no es tan fácil administrativamente. Y entonces así como que lo pensaron y como que se estaban empezando a frustrar, y entonces les brillaban los ojitos y me preguntan, profesor, ¿y podría usted darla contra la pared? Pues mira, no sé porque en mi vida lo había hecho. Conozco el tema, creo que bastante, y puedo estudiar más.
déjenme explorar. Me puse a revisar programas en otras universidades, no en México, principalmente en los Estados Unidos, que es donde estaba en ese momento más desarrollado. Actualmente lo hay incluso en España, ¿sí? Donde hay una muy buena investigación en la astrobiología. Aquí fuera de la UNAM es muy poco lo que se hace realmente, y lo hacen principalmente en dos lugares de la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares y en la Facultad de Ciencias, principalmente. Hay algo en el Instituto de Astronomía, pero muy poco. Hay más en Ciencias Nucleares, curiosamente, que en el Instituto de Astronomía y en la Facultad de Ciencias. Es donde hay astrobiólogos en la UNAM trabajando, de hecho astrobiólogas. Hay más astrobiólogas que astrobiólogos, en el caso de la UNAM. Además, si murió el doctor Navarro, pues hay menos astrobiólogos en la UNAM ya. Entonces me puse a revisar programas en universidades norteamericanas y encontré uno muy bonito, un programa muy integral en la Universidad de Arizona. Entonces lo revisé, lo comenté, se lo compartí al profesor Kerber, al profesor Mendieta, que más o menos saben cómo me patina la ardilla. Y me dijeron, pues se ve bien, desarrollalo. Lo revisamos y entre los tres lo depuramos. Y así salió. El de Introducción a la Astrobiología. Ok. Qué bueno que hay interés de gente en la UAM, y no solamente en biología experimental en esta palabra, sobre el tema de la astrobiología, porque fue idea de un microbiólogo, el doctor Lederberg, ya entonces premio Nobel en fisiología, que fue el que le propuso en 1958 a la NASA, ¿por qué no estudiamos la posibilidad de existencia de vida más allá de la Tierra? Y entonces el doctor Lederberg le propuso a la NASA investigar la vida fuera de la Tierra, o exobiología. Así le llamaron entonces, exobiología, o sea, vida fuera de la Tierra. La posibilidad de existencia de vida más allá de la Tierra. De ahí que sea exobiología. Desde entonces la NASA empezó a desarrollar. Empezaron a plantear proyectos de investigación con este objetivo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Hay vida fuera de la Tierra? Y así empezó, así nació en 1958 este tema de investigación científica. O sea, no se trata de extraterrestres tipo Star Trek o Viaje a las Estrellas. No, porque si uno revisa la idea o el concepto de vida más allá de la Tierra, de hecho quizás surge no en la ciencia, sino en la fantasía o en la ciencia ficción. Pues casi desde que surgió el cine como espectáculo, ya se empezaban a plantear temas, a abordar los temas de vida más allá de la Tierra. De hecho, antes del cine, o más o menos, finales del siglo XIX, ¿sí? Finales del siglo XIX, un autor inglés, Herbert George Wells. ¿Le suena? H.G. Wells escribió una novela. ¿Cuál? La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. ¿De qué trata? Una invasión alienígena. Una invasión, pero ¿de dónde vienen? No, vienen a la Tierra, pero ¿de dónde vienen? No, vienen de Marte. Los marcianos llegaron, ya no esa era una canción de los 50s. Llegaron ya.
Llegaron bailando picacha, 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 picacha. Así llaman el mar del cha-cha-cha. De un platillo volador. Es más, hasta hubo una película de la década de los 50, finales de los 50, donde cantaban esta canción. La vi yo en la tele años después, en blanco y negro, con un comediante de aquellos años, Clavillazo, que era el que defendía la tierra de los marcianos, cantando esa canción, yo creo. Está tan horrible que los marcianos huyeron. No, estaba bueno. Sí, cha-cha-cha es de la década de los 50, junto con el twist. Bien, entonces pareciera que este tema sería más bien de fantasía que de ciencia, si acaso ciencia ficción. De hecho, Wells era un escritor de lo que podemos llamar ciencia ficción. Aborda temas o conceptos científicos de manera muy fantástica. Él no tenía formación científica formal, profesional, vamos a decir. Y mucho de lo que escribió fue con base en su imaginación y lo que él leía de otros temas. Era una persona sobre todo autodidacta, Herbert George Wells. Y sin embargo, sabía o entendía bastante de algunos temas científicos. De hecho, ¿ya leyeron la novela? ¿O vieron la película, la de Tom Cruise? Un churrasco. Está muy mala, está mejor la de los 50. Es a color. Por cierto, el protagonista de la película de los 50 sale al final, hace un cameo en la de Tom Cruise. Es el papá el abuelito, vamos a decir. El abuelito es el protagonista de la película de los 50. No, ¿cómo se llama la película? Bueno, ¿les hago spoiler? Spoiler alert. ¿Cómo termina? Se basa en biología. No les voy a decir más. Lean la novela. Está muy buena. Lean la novela. La guerra de los mundos. Tiene un sustento científico bastante importante. De hecho, se basa en observaciones hechas por un astrónomo del siglo XIX. El profesor Percival Lowell, que finalmente construyó un observatorio astronómico en Arizona, cerca de Phoenix, en el cual años después, ya después de la muerte de Lowell, en el observatorio Lowell fue donde un astrónomo autodidacta en la década de los 20, ya para finales de la década de los 20, más cerca de 1930, descubrió Plutón. Plutón, el explaneta, fue descubierto en el observatorio Lowell, formalmente ya en 1930. Entonces, Lowell, aunque él también autodidacta, fue un muy buen astrónomo, aunque veía más bien, interpretaba más de lo que veía. ¿Sí? Hizo observaciones, él estaba obsesionado con Marte, fue lo que más observó con mayor detenimiento con sus telescopios refractores, y incluso hizo mapas a mano. No logró fotografías buenas de Marte, entonces su principal obra está hecha a mano. Son dibujos hechos con base en sus observaciones, donde con base en observaciones de otros astrónomos, en particular italiano, el profesor Schiaparelli, creo que es así, Schiaparelli describió lo que él llamó canali, que eran como unas, él observaba con su telescopio también, refractor, no sé si era reflector,
observó algunas estructuras como largas en la superficie de Marte. Por eso les llamó canali. Bueno, Lowell lo interpretó como channels, canales, como los canales de navegación que hay en algunos lugares, que la gente construye para conducir barcazas de carga, sobre todo en Europa. Hay más canales de ese tipo. En Europa hay algunos, en Estados Unidos y en Canadá. En México prácticamente no hay infraestructura de canales acuáticos. No se usa porque no tenemos grandes cauces ribereños. No hay grandes ríos a partir de los cuales hacer canales. Por eso es que en México no hay canales para transportación, pero son fundamentales en Europa y en algunos lugares del este de los Estados Unidos. Fue por eso que Lowell interpretó esta palabra, que se refiere más bien a cauces como de ríos. Lowell lo interpretó como canales construidos por marcianos. Fue el primer científico, autodidacta, pero científico, con base en observaciones, estimar que podría haber vida más allá de la Tierra. Entonces, como vemos, la exobiología, actualmente astrobiología, tendría antecedentes todavía previos a la propuesta formal científica de Lederer a la NASA en 1958. Sin embargo, muchos astrónomos dudaban de las observaciones de Lowell y de sus conclusiones sobre todo. Sí, ya se sabía desde las observaciones, por ejemplo, hechas por se me fue el nombre, el descubridor de Titán, satélite de Saturno, holandés. Se me fue el Alzheimer, cada vez está peor. Bueno, él, desde las observaciones que se hicieron previas telescópicas de Marte, se identificó que contaba con casquetes polares. Huygens, Christian Huygens. Bueno, no, eso sería a la inglesa. En realidad, en holandés es Christian Huygens. El holandés es un idioma complicado. En alguna ocasión escuché a un profesor de origen holandés mencionar el apellido de Christian. Y él dijo, no es Christian Huygens, es Christian Huygens. Hay gallos. Bien, bueno. Entonces, desde las observaciones de Huygens, que observó Marte, él fue uno de los primeros en observar características posiblemente geológicas muy generales sobre la superficie de Marte e identificar aparentemente casquetes polares. Bien. Bueno. También con esos casquetes polares se puede identificar que Marte está como la Tierra sí, pues es esférica como la Tierra, o no, hoy en día no, Marte es esférico, la Tierra es plana. Ya ven, ¿no? Bueno. Como la Tierra presenta casquetes polares y su eje de rotación, presenta rotación, ya desde entonces observó, al observar algunas características en la superficie no se ve homogénea, sino algunas características heterogéneas en la superficie, y ver que esas características van cambiando de posición, se puede concluir o llegar a la conclusión de que ese objeto está rotando. No veo siempre lo mismo en su superficie, debe estar en movimiento rotatorio. Bueno, fue así como también se pudo observar que el eje de rotación está inclinado en Marte. Aproximadamente la misma magnitud, alrededor de 23 grados, igual que en la Tierra. Alguien diría, entonces todos los planetas son esféricos o esferoides y rotan y están inclinados. No todos. Y los que están inclinados, no todos están inclinados en el mismo ángulo. Por ejemplo, Venus está casi vertical su eje de rotación. Y además rota al revés. Tiene una rotación retrógrada.
Neptuno rota casi como si fuera una pelota rodando sobre el plano de la eclíptica. La eclíptica es el plano imaginario en el cual se mueven en traslación los planetas alrededor del Sol, casi todos en el mismo plano. Están unos un poquito desviados respecto al plano imaginario de la Tierra. Son algunas características que vamos a revisar más adelante como parte del programa de astrobiología, porque recordemos que es un curso introductorio a la astrobiología. Dirían por ahí, es un curso ante-pre-sub-infrabásico de astrobiología. Su primer curso de astrobiología. Astrobiología ni siquiera 001, sería .0001. ¿Por qué? Porque ustedes ahorita están estudiando biología experimental. Van a ser biólogos, no astrónomos. Pero para entender qué es la astrobiología y llegar a contestar la pregunta del profesor Lederer, necesitamos no solamente saber biología, sino conocer mucho de los principios fundamentales de la astronomía. De ahí el contenido del programa. Bueno, entonces, antecedentes. Algunos imaginaron que había vida en Marte, algunos propusieron, averiguemos si hay vida más allá de la Tierra, como podría ser en Marte, donde se han identificado casquetes blancos. Si son blancos, ¿qué podría ser? Hielo de agua. Si está inclinado, presenta estaciones, y sí, fue algo que se observó desde Huygens, siglo XIX, en el caso de Lowell y otros astrónomos, observaron que los casquetes polares de Marte aumentaban y disminuían con el tiempo. El periodo de traslación de Marte alrededor del Sol, o el año marciano, es de aproximadamente 600 y tantos días, es decir, aproximadamente el doble de la Tierra. El año marciano duraría el doble del año terrestre. Y entonces, en lugar de que en Marte, en la Tierra las estaciones duran 3 años cada una, o 3 años, ojalá fuera 3 meses cada una. La primavera va 3 meses, el verano 3 meses, el otoño que estamos ahorita 3 meses, el invierno 3 meses. En el caso de Marte, ¿cuánto duran las estaciones? Se presentan estaciones porque está inclinado. Las estaciones o los cambios estacionales, los cambios climáticos estacionales se deben a la inclinación del eje de rotación terrestre. Si Marte, su eje de rotación también está inclinado, debe presentar estaciones. Y lo hace. Se observan cambios cada 6 meses porque el año dura el doble. Las estaciones deben durar el doble. 6 meses terrestres, vamos a decir. Bueno, entonces, si hay casquetes polares blancos, deben ser de agua, hielo de agua. Si aumenta es porque se enfría, se congela más el agua. Si disminuye es porque se derrite. Y entonces fue lo que imaginó Lowell. El agua, los marcianos la llevaban de los polos al Ecuador, que es donde hace falta. Porque además Marte se ve rojizo, no verde. El verde es vida. Rojizo sonaría como a desierto. Entonces los marcianos necesitarían agua no en los polos, sino cerca del Ecuador o en los trópicos. Por eso es que Lowell imaginaba que habría marcianos que estarían construyendo canales para llevar agua de los polos hacia las regiones intertropicales. Son inferencias muy lógicas. No era tonto, era una persona muy inteligente, con mucha imaginación, quizá de más. Bueno, para saber qué tanto de más necesitamos ser más estrictos y aplicar los principios de la biología. Por ejemplo, para plantear la hipótesis o plantear la pregunta experimental: ¿hay vida en Marte? ¿Habría vida en Marte? Identificamos casquetes polares.
se ven blancos, deben ser de hielo de agua. El hielo de agua se ve blanco como los polos en la Tierra. No en mi modelo, aquí lo pintaron, le pintaron la Antártica verde. No sé, bueno, son de la UVN. Hay la ideología. No, sí había, no, había ecología. La cerraron hace muchos años. Bueno, entonces podemos plantear la pregunta científica. ¿Hay vida en Marte? Aparentemente hay agua. Hay casquetes polares. Se ven blancos, deben ser de agua. ¿Son de agua? Habría que averiguarlo. ¿Cómo lo hacemos? Busquemos las bases de la vida fuera de la Tierra. Y fue por eso que desde un principio, desde los primeros años de existencia de la NASA, 1950 años, se empezaron a plantear misiones espaciales, robóticas, para buscar las bases de la vida, por ejemplo en Marte. Ya de las primeras misiones que entre 1965 y 1973 llevó a cabo la NASA, fue enviar naves robóticas a pasar cerca de Marte con instrumentos diversos, incluso con cámaras fotográficas y de televisión, y buscar señales de los principios fundamentales para la vida en Marte. Y eso vamos a revisar algunos de estos resultados y otros más recientes en las próximas semanas dentro del curso. El programa lo encontramos en la internet, en el sitio web del curso de Introducción a la Astrobiología. Bien, bueno, se enteraron del curso porque estaba anunciado ahí en la lista, ¿ok? Pero ¿cuál es el programa? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Eso lo pueden ustedes encontrar en mi sitio web. El sitio web, voy a poner un color, acá está. Bueno, de aquí saltemos. Voy a poner acá. Esto lo pueden encontrar en la web bajo mi nombre. Googleen Raúl Alba y busquen. Si googlean quizás astrobiología, quizás lo encuentren. Si no, si googlean esto nada más, van a encontrar mi sitio web general de la UAM, el cual se debe ver más o menos se debe ver de esta manera, si es que conectan. ¿Alguien ya pudo conectarse? Ya lo googlearon. Van a encontrar algo así. ¿Ok? Aquí dice arriba, Raúl Alba García, biofísico-químico, lo que les decía. Y aquí abajo van a encontrar Introducción a la Astrobiología. Porque como es un tema selecto de experimental, el programa no está en el sitio web de la universidad. Ahí podemos encontrar los programas de los cursos que tienen nombre propio. Por ejemplo, precálculo o cálculo, que son las matemáticas que llevan ustedes, ¿no? O temas selectos de física biológica, que es otro de los cursos que doy. Que lo pueden encontrar el programa en el sitio web de la Rectoría de la Universidad. El de Introducción a la Astrobiología no. Si le hacen pic aquí o clic, bueno, aquí es porque no hace clic, se abre entonces este sitio y aquí está el menú del lado izquierdo, donde pueden encontrar las tres grandes partes del programa. Ahora, ¿qué es la astrobiología y por qué cambió de exobiología a astrobiología? Antes de eso, les decía que los antecedentes parecían estar en la ficción, en las novelas, en la literatura. De hecho, quizá la primera novela de este tipo, el primer texto fantástico sobre vida más allá de la Tierra, ni siquiera es el de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos. El primer escritor de ciencia ficción
de estos temas no fue Herbert Georg Wells. Pudo haber sido Johannes Kepler, sí, el autor de las leyes de movimiento planetario, quien escribió un pequeño cuento llamado o titulado El sueño, Somnium. Está en latín, aún así búsquenlo, en el cual él describe un viaje a la luna, no en cohetes, por supuesto, sino a través de un sueño en el cual él viaja a la luna y encuentra vida en la luna. La primera persona científica en pensar en vida más allá de la Tierra no fue Wells, no fue Lowell, fue aparentemente Johannes Kepler en Somnium. Pero ya desde el punto de vista de la ciencia, si mencionamos a Rederberg, 1958, poco después, dos astrónomos, no microbiólogos, sino ya astrónomos, plantean las bases para esto e incluso comienzan a colaborar con la NASA. ¡Ay, qué bueno! Los científicos están interesados en la búsqueda de vida más allá de la Tierra, en la búsqueda de seres extraterrestres, seres vivos extraterrestres. No. Hablar de esto en 1958 era casi garantía de ser blanco de burlas por parte de la comunidad científica. No lo tomaban en serio. Al mismo Lowell empezaron a hacerlo a un lado los astrónomos. Está Cuckoo. ¿Cómo se llama? Buscando marcianos. Cuando se hablaba de ese tipo de temas se pensaba en ficción, cine, novelas, cuentos o fantasía. No digamos ya hablar de platillos voladores. Por ejemplo, en 1947 se registró en los diarios en los Estados Unidos que se había estrellado una nave extraterrestre. ¿En dónde? En Roswell, Nuevo México. Y hasta la fecha hay quienes dicen que esto fue verídico. Gente como alguien que anda por ahí presentando momias extraterrestres. No lo voy a mencionar. Más allá de eso. No. Esto es literatura de muy buena calidad, literatura de a de veras. Estamos hablando de Wells. Existe toda la literatura de ciencia ficción que aborda el tema de vida en el universo. Como el mismo, bueno, no solamente en la literatura, sino luego en el séptimo arte, en el cine. Películas muy buenas, películas muy malas. Y luego en la televisión. Ya en la década de los 50 ya existía la televisión formalmente. Y en la siguiente década surgen muy buenas series de televisión de ciencia ficción con temas espaciales, como puede ser, efectivamente, tiene sus cosas exageradas y que han sido incluso criticadas hasta por científicos, como Viaje a las Estrellas. Hay quien dice que la simple propuesta de existencia de un personaje como el señor Spock sería como esperar que fuera el hijo de un humano y una margarita, no una mujer llamada Margarita, sino una flor. Esa sería la posibilidad de que un terrícola pudiera entrecruzarse con una vulcana, o al revés, una terrícola y un vulcano, y tener progenie. Progenie simplemente, tener la posibilidad de que hubiera progenie, no digamos ya fértil. Hay principios biológicos que nos dirían que eso sería
imposible que pudiera haber entrecruzamiento biológico entre seres de dos mundos distintos. Sería casi imposible biológicamente. ¿Por qué? Lo sabemos porque sabemos cómo funciona la biología en el proceso reproductivo. A nivel genético, por ejemplo. Ya no hablemos morfológico. ¿Sí? Entonces es por eso que puede ser criticable algunas propuestas de ciencia ficción, pero en otros términos pueden ser bastante sustentados, como la misma Guerra de los Mundos, que les digo, la forma en la que termina es totalmente biológica. En el caso de Viaje a las Estrellas, la propuesta de cómo navegaría o se desplazaría esa nave entre diferentes mundos dentro de una galaxia en tiempo humanamente factible, pues es actualmente hasta tema de investigación en astrofísica, y hasta ha sido explicado el mecanismo del viaje de la nave Enterprise por un astrofísico mexicano que trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares, el profesor Alcubierre. Él llegó a plantear en un paper científico cuál sería el mecanismo por el cual la nave Enterprise estaría viajando en el espacio más allá de la velocidad de la luz, cosa que contradice la teoría de la relatividad postulada por Einstein en el siglo pasado y confirmada experimental y observacionalmente por diferentes evidencias. O sea, Einstein no se ha equivocado. Entonces, ¿cómo es posible que pueda viajar una nave más allá de la velocidad de la luz? Habría que leer la hipótesis de Miguel Alcubierre. ¿Sí? Es ciencia ficción. Y hay otras muy no tan buenas, o yo diría hasta quizá malitas, como algunos que consideran ciencia ficción la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Lo siento si hay aquí fans de Star Wars, pero es más bien una aventura de vaqueros en el espacio. Mi opinión. Bueno, más que vaqueros serían caballeros medievales, ¿no? No pegan ahí con eso. Hasta son caballeros jedis, ¿no? O sea, hasta el puro término es medieval. En fin. Entonces, en México decimos cuéntame otra de vaqueros, en España dicen cuéntame otra de caballeros. Son más apegados a este tipo de tradiciones en España. Bueno, ok. Entonces, podemos abordarlo desde el punto de vista de la ficción seria, lo que nos podría, no sin mucho trabajo, pasar al pensamiento científico, o podríamos desviarnos hacia las falacias y fantasías más locas que lo que acaba de pasar. Es un producto de la gravedad. No te preocupes, luego lo levanto. Entonces, esto es ciencia ficción. Esto es francamente fantasía. ¿Sí? Creo más en las de Barbie que en eso. Bueno. Sin embargo, la existencia de esto ha provocado un efecto negativo, o provocó en un principio un efecto u opinión negativa por parte de la comunidad científica hacia esta propuesta de tema de investigación científica. No, es que eso pensar en hombrecitos verdes, eso es de locos, ni siquiera ya de ficción novelesca. Fue por eso que algunos científicos, astrónomos, que propusieron esto en un principio, fueron fuertemente criticados. Personajes como el doctor Carl Sagan fue duramente criticado cuando él propuso, igual que el de Weber, busquemos vida fuera de la Tierra. Afortunadamente la NASA le hizo caso, porque estaban siguiendo una opinión muy seria de no porque fuera el premio Nobel que estaba opinando, no, alguien que sabía de microbiología y que estaba proponiendo cómo empezar a explorar con base en los principios de la biología la posibilidad como hipótesis
de que pudiera haber vida más allá de la Tierra, en otros lugares. Así comienza, finales de los 50, principios de los 60, el abordaje de la búsqueda de vida más allá de la Tierra como ciencia. Esto ha evolucionado considerando los principios de la biología, pero también de la física. Finalmente Sagan estudió física en la Universidad de Chicago para luego hacer su doctorado en astrofísica en la misma Universidad de Chicago, de la que se gradúa y empieza a colaborar a principios de los 60 con la NASA. Y junto con él, junto con Carl Sagan, alguien que después se convierte en su compadre, sí es padrino de uno de los hijos de Carl Sagan, el profesor Frank Drake. Frank Drake, que también es físico, bueno, ya fallecieron los dos, ya fallecieron todos estos, estamos ante el panteón de la astrobiología. Sí, son los antecedentes. Que son ellos como astrónomos, junto con Lederer como microbiólogo, quienes empiezan a empujar la investigación científica de la búsqueda de vida más allá de la Tierra, con base en los principios de la ciencia, la física y también de la química, pero también de la biología. Es por eso que nuestro programa de astrobiología, de introducción a la astrobiología, está dividido en 3 grandes partes. La física, necesaria para esto, la química, pero también la biología. De todo eso depende el que pueda haber vida, no solamente más allá de la Tierra, sino en la Tierra misma. El hacer esas consideraciones para la posibilidad y explicar cómo es que surge la vida en el universo llevó a cambiar el nombre del tema de investigación de exobiología a astrobiología. La astrobiología actualmente se define y podemos encontrarla si hacemos pic en el primer tema, en la primera unidad de nuestro sitio web, y se abre esto que es la primera parte del curso. Mentira, se abrió la ciudad. No, sí, aquí está. No, la primera sería los antecedentes, es en lo que estamos. Antecedentes, semana 1. Origen y metas de la astrobiología. Revisen por favor estos 2 textos o hipertextos, son sitios web. Este lo está abriendo, no está aquí. Los otros los abrí rápido porque el servidor está aquí en el edificio de juntas. Está en rectoría. Ahí está el sitio web, sí, el que vimos ahorita. Ahorita lo que está abriendo la primera referencia, que es un texto titulado Una historia de la astrobiología, del profesor Kaufman, en el sitio web de Astrobiology at NASA, o sea, astrobiología en la NASA, que es ahí donde hace una reseña por escrito. Más ya se está abriendo y aquí está la toronja azul, le dicen, al logotipo azul redondo de la NASA, y ya vimos aquí que dice Astrobiology at NASA. Vida en el universo. Ya no solamente es vida más allá de la Tierra, sino la Tierra como el primer caso de vida en el universo, y hasta ahorita el único que conocemos, del que tenemos evidencia. ¿Hay vida en la Tierra? Sí. La siguiente pregunta sería, ¿hay vida inteligente en la Tierra? Lo dudo. Bien, bueno, no sé. Sobre todo señales de radio, de vida inteligente, más difíciles de encontrar. Y de televisión no se diga, ¿no? Okay. Y la segunda lectura, por favor háganlas hoy, de ser entre hoy y mañana de preferencia, que es otro sitio, otra página web del mismo autor, el profesor Kaufman, en el mismo sitio de Astrobiology at NASA, titulado La vida aquí y más allá, Life Here and Beyond.
Ya se abrió aquí la primera. Está un poquito. Ahora tenemos un tráfico. Aquí está. Historia de la astrobiología. Una historia de la astrobiología. Entonces, léanlo. Ahí están los antecedentes. Tan, tarán, tan, 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 tan. Ya leyeron muy bien. Ok, es lectura rápida. Aquí se ve al profesor Mark Kaufman. Ahí está. Se los presento. Mark Kaufman es un periodista. No sé si es profesor, pero también es un experimentado periodista que ha pasado 3 décadas en el Washington Post y en el Philadelphia Inquirer, y es autor de 2 libros sobre la búsqueda de vida y habitabilidad planetaria. O sea, conoce del tema. Bien. Él mismo escribió el segundo texto que debemos leer para nuestra primera parte del curso. Hay además otro documento. Ya lo revisaríamos el próximo jueves en nuestra segunda sesión del curso. De hecho, para esa sesión hay varios documentos. Uno es, de hecho, un sitio web, una página web en el sitio del Instituto CEPI. El Instituto CEPI, con S, no con C. Es el SEPI, o el Instituto para Búsqueda de Vida Extraterrestre. ¿No? De hecho, de vida inteligente extraterrestre. Extraterrestrial Intelligence Search for Extraterrestrial Intelligence, es lo que significa CEPI. Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es un instituto en los Estados Unidos en el cual incluso trabajó en sus últimos años el profesor Drake. El profesor Drake, igual que el profesor Sagan, fue profesor en la Universidad de Cornell hasta que se jubiló, y de ahí sus últimos años hasta su muerte estuvo trabajando en el Instituto de Búsqueda de Vida de Inteligencia Extraterrestre. ¿Eso por qué? Porque desde esta propuesta inicial a principios de los 60 por Sagan, el mismo Drake, colaborando junto con otros colegas, finalmente lograron generar una primera comunidad que estuviera interesada ya no solamente en la búsqueda de vida extraterrestre, bacterias, diríamos, sino incluso de inteligencias extraterrestres, o sea, seres inteligentes extraterrestres. No significa el señor Spock, ni los Klingons, tampoco Lord Vader, ni ninguno de esos, ¿no? No, esto de hecho es la compilación de un primer simposio que hubo en 1973 en lo que entonces era la Unión Soviética, patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y la Academia Soviética de Ciencias, en la que se reunieron principalmente científicos norteamericanos y soviéticos y algunos otros como un tal, aquí está el nombre, participantes de otras naciones, R.B. Lee, del Departamento de Antropología de la Universidad de Toronto en Canadá, el profesor G. Marx, del Departamento de Física de la Universidad de Budapest en Hungría, el profesor R. Pesek, de la Academia Checa de Ciencias en Praga, todavía era Checoslovaquia, 1973. Pero también aquí aparece en la lista de participantes uno que dice F.H.C. Crick. ¿Le suena? Francis Crick, Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Francis Crick, ¿qué hizo? ¿Por qué la gente lo conoce? La estructura del ADN. Coautor de uno de los 3 artículos de 1953 donde se publicó la estructura de la doble hélice para el ácido desoxirribonucleico. Él estuvo interesado en estos temas.
de manera científica y profesional, y participó en este primer simposio, en el que participaron también, por supuesto, aquí está su nombre, el profesor Carl Sagan, presidente del comité organizador norteamericano. Él estaba entonces en la Universidad de Cornell en Ítaca, y el profesor Francis Drake, del Centro de Radiofísica e Investigación Espacial de la Universidad de Cornell en Ítaca, en Nueva York. Entonces, ellos dos participaron en este evento, en esta reunión científica, en la que uno de los temas que guió la discusión fue algo que había publicado previamente el profesor Francis Drake, que fue una propuesta inicial para estimar numéricamente la cantidad de civilizaciones inteligentes con capacidad de comunicación espacial. Conocido ese modelo como la ecuación de Drake. Vamos a tomar ese como como lo hicieron entonces, como una primera manera de comenzar a estimar científicamente, con datos que tal vez cuenten más bien con variables que probablemente cuenten con datos, para empezar a hacer números, es decir, ciencia, logos, logía, para ver qué tan posible sería que hubiera vida, ya no solamente fuera de la Tierra, sino incluyendo a la Tierra, cuál es la posibilidad de que haya vida en una galaxia, por cierto. En este caso, una galaxia como la Vía Láctea. Bueno, para eso hay un sitio, que es el que está en el sitio web de SETI. Hay un documento, por favor, léanlo. Ahí está la ecuación de Drake, con descrita cada una de las variables. Esta ecuación, de hecho, la presentó originalmente, inicialmente de manera pública en un medio de difusión popular, el profesor Sagan en la serie de Cosmos de 1980. En el capítulo 12, Enciclopedia Galáctica se llama el capítulo, en la serie de Cosmos, un viaje personal. Afortunadamente el capítulo está disponible en internet, en YouTube, y está la liga en el sitio web del curso, para que no tengan que buscarla. Ahí está ya la liga para que lo puedan ver, además doblado al español. Si lo quieren ver en inglés también, el texto está en inglés, el de SETI, y hay otros tres documentos en también 3 sitios web, donde de manera bastante simplificada, no por eso de manera simplona, sino simplificada, están abordadas algunas de las variables correspondientes para la ecuación de Drake. Son 3 textos, uno del HuffPost, otro de Universe Today y otro de space.com. Bien, léanlos por favor, porque es con lo que vamos a trabajar el próximo jueves. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario? ¿No? ¿Ninguna? Entonces, si es así, entonces sería todo por el día de hoy, y nos vemos entonces aquí mismo, misma hora, mismo canal. Live long and prosper.